Costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de cómo se encuentra a nivel nacional la industria petrolera en nuestro país, los impactos que registra en la economía nacional y qué se proyecta en una de las áreas de las finanzas más variables durante el año. Nos acompaña para abordar este tema hoy la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera de Honduras, la licenciada Desiree Medrano Mendoza. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos contribuir con nuestro conocimiento a informar a la población. Muchísimas gracias. De principio, ¿cómo llegó a Copetrol? Porque es un área que más pareciese destinada para el manejo de caballeros expertos en hidrocarburos, en el área de la ingeniería. Copetrol ha tenido históricamente, Copetrol nace en el 2007 y a partir de ese momento el primer director ejecutivo de Copetrol fue varón. Luego se buscó a una dama que fue la que me precedió, y esta misma persona, al poner la renuncia, los gerentes de las compañías le pidieron que le recomendara a alguien. Ella me conocía, sabía de mi trayectoria y en ese momento pues ella presentó varios candidatos y se hizo la selección. Es complicado el manejo de la industria petrolera para un país cuya economía es emergente y constantemente las recomendaciones para saber manejar el consumo se dan y pocas veces acatamos. Sí, tiene sus, yo creo que como toda ocupación tiene sus bemoles, como decimos. Es complicado en el sentido de que en Honduras es un mercado regulado, eso tiene sus complicaciones. Es complicado también porque muchas veces se utiliza el tema como bandera política y eso pues hace que se complique la situación un poco. Es un producto que realmente es la sangre de la economía. Sin los derivados de combustible la economía nuestra no funciona, ninguna economía en el mundo, y por ende pues es un producto que causa mucha sensibilidad a nivel de consumidor individual, a nivel de la industria. Entonces, si los precios están hacia el alza, lógicamente eso causa malestar. El consumidor nunca quiere que los precios suban, quiere que siempre los precios bajen. Hemos tenido suerte, licenciada Desiree Medrano, este año, que estamos próximos ya a la elección y los precios han tenido estabilidad, podríamos decir. No tenemos aquellas alzas que sí fueron frecuentes, por citar el 2014, que los costos sí se dispararon. Así es, realmente el mercado cambió mucho a partir del segundo semestre del 2014. El mercado se fue deprimiendo un poco, se ha mantenido una sobreoferta de crudo y por ende pues una sobreoferta de productos derivados, y eso hace que los precios tiendan hacia la baja. Sin embargo, este año ha habido un repunte, un pequeño repunte respecto al año pasado y al año anterior, al 2015. Pero todavía realmente, gracias a Dios, no hemos logrado los niveles que teníamos en el 2014, los cuales realmente causaron mucho daño a nuestra economía en general, pero también a la economía familiar. Entonces este año, a pesar de que sí hubo un periodo de como de 10, 11 semanas que se estuvieron incrementando los precios, la mayor parte del año se han mantenido estables. Bueno, es un mercado totalmente volátil. El comportamiento de precios lo definen las grandes potencias, los productores. Pero lo que estamos viviendo hoy en día, ¿es lo que esperaban o les ha sorprendido la forma en que se ha manejado el mercado externo? Creo que la mayor sorpresa realmente la vivimos en el segundo semestre del año 2014. Quizás esperamos que para el segundo semestre del año 2015 el mercado retomara digamos la trayectoria que había tenido en el primer semestre del año 2014.
Sin embargo, sí nos sorprendió ver que continuó el precio del crudo muy estable, entre los 45 y 50 dólares, y se han continuado manteniendo así. Quizás hubo la expectativa, no solo a nivel interno, sino que a nivel externo, de que con el recorte en la producción por parte de los países productores de petróleo pudiera realmente tener un impacto sobre el precio en el mercado internacional. Sin embargo, esto no ha sido así. Hay momentos en los que sí, por alguna razón, hay sus alzas en el mercado internacional, pero para bendición nuestra, realmente el precio se sigue manteniendo entre los 45 y los 55. Hay días en que sube un poquito, pero realmente ese es el rango que se ha mantenido y eso nos ha ayudado mucho. ¿Qué proyecta el 2017? ¿Cómo estamos cerrando en cuanto a consumo, a la inversión que se hace? Debemos decir en dólares, porque en esta moneda se compra en el Golfo. Así es, los importadores, las compañías importadoras de combustible agremiadas en Copetrol compran el producto en el Golfo. Por razones de costo, sale mejor comprar el producto en el Golfo de Estados Unidos. Y la expectativa es, si me pregunta por al final el monto de la factura petrolera para finales de este año, nosotros estaríamos proyectando que por razones de precio, porque los precios sí se han mantenido un poquito más altos en relación al año 2016, nosotros estaríamos quizá atreviéndonos a proyectar que la factura podría cerrar entre los 1.350 y los 1.500 millones de dólares. En comparación con el 2016... Un poquito más alta. El 2016 anduvo por 1.200 millones, por ahí. Con lo que está ocurriendo ahora mismo, las temperaturas en Estados Unidos, que es un mercado que marca tendencias en el mundo, ¿podríamos experimentar cambios alarmantes o estas cifras ya es difícil que se modifiquen en base a la proyección que está manejando el mercado internacional? Mire, realmente en el mercado del crudo y de los derivados cualquier cosa puede suceder. O sea, una declaración de una gran compañía petrolera puede hacer que el mercado se trastorne. Un problema geopolítico en el Medio Oriente puede hacer que el mercado se trastorne. Puede también un fenómeno climatológico trastornar el mercado también. Entonces cualquier cosa puede suceder, pero nosotros si mantenemos el comportamiento que ha mantenido durante todo el año, si no se mueven las variables que afectan el mercado internacional, nosotros nos atreveríamos a decir que sí puede ser que nosotros cerremos la factura entre los 1.350 y 1.500 millones. ¿Qué tanto impacto ha generado los fenómenos naturales que han golpeado uno de los mercados más poderosos del mundo, Estados Unidos, que es, dicho sea de paso, el abastecedor nuestro? Sí, definitivamente el huracán Harvey causó mucho daño. Las refinerías que se encuentran en el estado de Texas sufrieron daños. Estos daños se mantuvieron por algunas semanas en que las refinerías pues tuvieron definitivamente que cerrar operaciones algunas, otras trabajar a menor capacidad, y eso pues obviamente tuvo un impacto en el precio en el mercado internacional que por ende nos impactó a nosotros. Sin embargo, pues rápidamente en Estados Unidos se tomaron las medidas necesarias, en pocas semanas las refinerías fueron recuperando su capacidad de producción, y pues nosotros ya vemos estable totalmente la situación. ¿Hay un estimado de cuánto fue el golpe a las finanzas nuestras con estos fenómenos naturales? Porque sí hubo tendencia hacia la alza por esos días. Sí hubo tendencia, se mantuvo por varias semanas. El precio en nuestro mercado en esas semanas, que creo que fueron alrededor de 11, 12 semanas, en lo que respecta a la gasolina superior, el impacto fue de un incremento de un poco más de 10 lempiras. Entonces sí hubo un impacto, pero todo se normalizó.
Realmente también, no solamente, en ese momento el impacto fue por el huracán Harvey, pero habían siempre hay otros factores que están afectando el mercado, influenciando el mercado, y pues hubo una conjunción de factores ahí que hicieron que realmente el precio en nuestro mercado subiera. ¿Qué tanto ha cambiado el mercado el tema del clima? Bueno, el cambio climático que nos registra temperaturas ahora mismo que nunca se habían visto en Estados Unidos, sumado a los conflictos armados y las guerras, porque todo esto influye en los costos. Así es, pero como le digo, la sobreoferta ha sido como un colchón que ha logrado realmente frenar el impacto que pudieran tener todos estos factores en nuestro mercado. Entonces nosotros nos hemos visto favorecidos realmente por esta sobreoferta de crudo y de productos derivados que realmente ha impedido que los precios suban como los niveles que nosotros vimos por última vez en julio del 2014. Entonces realmente sí hay un impacto, pero no quisieran imaginar realmente si se equilibrara la oferta con la demanda, el impacto sería mucho mayor. Entonces digamos que no lo hemos sentido por la sobreoferta que existe hoy por hoy en el mercado. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Sin rodeos, después de la pausa nos va a contar. Nunca le hemos comprado energéticos a Venezuela. Seguimos comprándole a los Estados Unidos. Es un mercado variable. Estamos pagando los precios justos. ¿Es posible contactos con Venezuela para que nos venda bajo la iniciativa que tanto han hablado aquí del ALBA, o es algo que no lo contempla en este momento la industria? Después de la pausa tenemos la respuesta. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone contigo al WhatsApp. Qué veloz se me fue la foto, qué veloz se cargó el video, qué veloz mi internet te digo con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso llegue a todas y a todos. Que aquí, en el departamento de Cortés, puedas comprar una canasta básica barata. Y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota Raya Continua. Vota Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Hola, ¿Trajiste las cardioaspirinas? aquí están. ¿Y estas? No son de Bayer. Cuidado, con el corazón no se juega. Te dije cardioaspirina. Confíe su corazón a quien más sabe. Cardioaspirina. Una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Si es Bayer, es bueno. Está clínicamente comprobado que tomar una cardioaspirina al día puede salvarle la vida. Por los que más ama, cuide su corazón. Cardioaspirina. Una extraña escasez de queso azota al país. Hay grandes conciertos por esta situación. Vamos con nuestra reportera. Javier, al parecer todo el queso está en la nueva Super Chip. Una pizza de otro nivel con orilla rellena de queso, mantequilla de ajo y parmesano. No has probado nada igual. Solo en Little Caesars. Por solo 159 lempiras, prueba la nueva Super Cheese Hot and Ready, lista y calientita. Y por 89 lempiras, agrega un delicioso pan loco y refresco 2 litros. Sin llamar, sin esperar. Little Caesars. Pizza, pizza. Así, en este ambiente de fiesta comenzó la jornada de Plantatón HN que realizaron 526 niños del Ministerio Exploradores del Rey, un evento en el que la apuesta fue hacer la diferencia por Honduras. Me siento bien porque siento que estoy marcando la diferencia en poner mi huella verde.
En esta jornada, los exploradores plantaron 600 árboles de 5 especies, entre ellas pino, cedro, caoba y marañón. Para este grupo de niños y jóvenes, se trata de cuidar el ambiente para tener un mejor futuro. Realmente nos sentimos muy emocionados, también muy alegres al saber de que marcamos la diferencia en Honduras. Como parte de este ministerio que es Exploradores, podemos darle al ambiente oxígeno y poder sembrar diferentes tipos de árboles. En esta ocasión el evento se realizó en el pintoresco municipio de Valle de Ángeles, pero los exploradores también lo han hecho en el Cerro Juan Alaínez y ambas jornadas acumulan 1.500 árboles plantados. Olman Ucrech, Plantatón HN 2017. Está con nosotros esta noche Desiree Medrano Mendoza, directora ejecutiva de Ecopetrol. Nunca se está contento con los precios, siempre hay peros del consumidor y también del que compra en el mercado externo. Así es. Es bien difícil. Como le decía al principio en el segmento anterior, los combustibles son un producto que genera mucha sensibilidad en el consumidor. Nunca las rebajas son suficientes, en cambio las alzas son demasiado. Es realmente un mercado muy volátil, es un mercado no comprendido, digámoslo así. ¿Por qué no le estamos comprando combustible a Venezuela con todo lo que han hablado desde la administración del presidente Chávez, que habló de un plan estratégico para los países de América Latina, que incluso llegaron hasta hablar de regalar el combustible, cosa que no es verdad? Así es. Bueno, de todos he sabido que la economía venezolana está atravesando por momentos bastante difíciles. Ellos mismos a su vez tienen que comprar combustible a otros países. Así es que en este momento nosotros vemos la opción como realmente no es una opción. La decisión también en parte es del gobierno, ¿verdad? El gobierno tendría que ser, digamos, quien diría que hiciera los arreglos con la economía, con el gobierno venezolano. En aquel momento en que se hablaba del ALBA y que se hablaba de Petrocaribe, la opción no era realmente, el beneficio al consumidor no era realmente en el precio. El beneficio era para el país, pero el petróleo, los combustibles se iban a comprar al precio del mercado internacional. Ahí había como una confusión que se dio en el consumidor nacional, entre todos los hondureños que consumimos productos derivados de petróleo. Pero sí, déjenme aclarar eso, creo que es oportuno el momento para decir que en ese momento de haberle comprado nosotros a Venezuela, los precios iban a ser los mismos del mercado internacional. El beneficio iba a ser en el sentido de que el gobierno iba a poder pagar en plazos una parte de la factura petrolera y la otra parte iba a ser como una especie de trueque. Es decir, nosotros íbamos a pagar el combustible que le compráramos a Venezuela, lo íbamos a pagar con productos del sector agrícola nuestro, pero realmente beneficio en cuanto al precio no íbamos a obtener, porque Venezuela no nos iba a vender a nosotros a un precio que estuviera más bajo que el mercado internacional. ¿Qué le generó a la industria esas políticas en ese momento? ¿Les alarmó? No, realmente no, porque no iban a haber cambios en lo que es el funcionamiento o la estructura del mercado. Lo único que iba a haber era un cambio de proveedor, y lo que sí quizás nos preocupaba en ese momento es que dependiéramos de un solo proveedor. Eso creo que podía haber complicado un poco la situación, porque en el momento en que Venezuela no nos pudiera vender producto, por así decirlo, nosotros íbamos a tener que salir a la carrera a buscar los productos con otros proveedores. Entonces quizás esa era un poco la preocupación de la industria importadora de combustibles en ese momento. Pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, hemos seguido comprando a nuestros proveedores
tradicionales y no ha habido realmente ningún problema. La industria es muy responsable. Creo que quedaron atrás aquellos momentos en los que el consumidor nacional tenía que hacer largas filas en las estaciones de servicio. ¿De cuánto es la reserva que tenemos en caso de tener problemas por fenómenos naturales que normalmente se presentan? ¿Tenemos garantía a qué tiempos? Estamos obligados a mantener 15 días de reserva. Reserva para 15 días es lo que el gobierno por ley nos pide a nosotros los importadores, que mantengamos una reserva para 15 días. Pero como le digo, la industria importadora de combustibles ha trabajado de una manera muy responsable, muy comprometida, no solamente con el consumidor nacional, sino que con el gobierno. Y gracias a Dios, pues el consumidor nunca ha tenido, desde hace muchos años, que hacer filas en las estaciones de servicio para poderse proveer de los productos derivados de petróleo. Y están en armonía con todos los sectores que forman parte de la cadena, desde que llega el energético al puerto, con los acarreadores que siempre se viven quejando, que no les pagan lo justo, que siempre están solicitando revisión por el transporte del combustible. Como en cualquier cadena de distribución de productos, obviamente hay momentos en los que hay algún tipo de desacuerdo, tal vez diferencia de opinión, pero sí, la cadena se ha sentado a discutir los temas de interés de toda la cadena y de la economía desde hace varios años. La cadena mantiene esa comunicación, algo que históricamente no había sido posible, pero tenemos alrededor de unos 5 años en los que realmente estamos trabajando muy bien de la mano, discutiendo entre nosotros y también con el gobierno cualquier cambio que deba darse o cualquier ajuste que haya que hacer para que todo esto sea en beneficio del consumidor. De los costos del galón de combustible, bueno, ahora litro, pero la costumbre ha sido para nosotros el galón. Ese cambio de fórmula que se dio, ¿realmente tenía razón de ser o fue una protección porque el costo del galón iba arriba de los 100 lempiras y había que ocultar algo ahí? Mire que me gusta mucho su pregunta, porque eso me da la oportunidad de poder aclararle a todos los hondureños que realmente fue un tema técnico. A mediados del año 2014, cuando el galón de gasolina superior sobrepasó la barrera de los 100 lempiras, esa barrera psicológica de los 100 lempiras, pues las bombas dispensadoras de combustibles de las estaciones de servicio de nuestro país no tienen la capacidad de mostrar en su pantalla todos los dígitos. Entonces era necesario hacer ese cambio de medida para que la pantalla realmente reflejara lo que el consumidor estaba comprando. Es decir, que de no haber hecho el cambio de galones a litros, hubiéramos tenido que buscar algún mecanismo de ajuste. Por ejemplo, recuerdo que en algún tiempo que también el combustible sobrepasó la barrera de los 100 lempiras, y lo que reflejaba la bomba expendedora se duplicaba, y eso era lo que el consumidor tenía que pagar por el combustible que había comprado. Entonces eso se prestaba como a dudas, reflejaba dudas. La otra opción era que no se mostraran los 2 decimales en la pantalla, pero también eso iba a levantar suspicacia en el consumidor de que por qué no me aparecen los centavos que tengo que pagar, por qué tengo que aproximar. Entonces realmente la mejor opción fue cambiar a litros, aparte de que Honduras era uno de los pocos países que habían quedado con la venta de combustible en galones, y era, creo que, el momento propicio, el momento adecuado para hacer el cambio, pero realmente no se hizo para protegernos del impacto de los precios, porque yo creo que todos los consumidores
tienen la capacidad de hacer la conversión de galones a litros, de litros a galones. ¿Y por qué seguimos, bueno, creo que la mayor parte de hondureños, sin cambiar el chip? Porque uno llega a comprar energéticos y nunca compra en base a litros ni en base a galones, sino que carga su vehículo que con 100 lempiras, 200 lempiras, llena el tanque. Así es. Dependiendo cómo está el bolsillo del consumidor. Así es, creo que es un aspecto cultural del hondureño. Realmente llegan a las estaciones de servicio y le piden al bombero, sírvame 100 lempiras o sírvame 500 lempiras de X producto. Pero es la costumbre, realmente no hay ninguna diferencia entre haber pasado de galones a litros, porque el precio no se esconde, el precio no se puede esconder. ¿Qué es lo que más se consume ahora mismo en Honduras? El producto derivado de petróleo que más venta tiene o que más se consume realmente es el fuel oil o búnker, como se conoce comúnmente, porque es el que se utiliza para la generación de energía eléctrica, es el que utilizan generalmente las generadoras térmicas. Después del búnker, el segundo producto de mayor consumo es el diésel. ¿Se han superado ya las denuncias? ¿Le llegan a ustedes quejas? Incluso el Estado como tal ha montado investigaciones, porque se habla mucho de la alteración, de que hay estaciones que venden combustible mezclado. Realmente el gobierno, a partir de inicios de año de este 2017, puso a funcionar los laboratorios móviles que la cadena de distribución de productos de petróleo le donó al gobierno, y esto hizo que realmente pues el mercado se ordene un poco más. Creo que cada vez menos se van encontrando problemas en las estaciones de servicio. El gobierno está monitoreando toda la cadena, lo cual para nosotros es beneficioso, porque no solamente se eliminan las dudas a nivel de toda la cadena, sino que también se eliminan todas esas dudas en el consumidor nacional. Entonces, los laboratorios, el gobierno, a través de los laboratorios móviles, está haciendo monitoreos constantes. Todas las semanas van a diferentes partes del país y se hacen las tomas de muestras en las estaciones de servicio. Se toman ahí las especificaciones, se comparan con el reglamento técnico centroamericano. Si existe alguna duda, si existe algo, se mandan las muestras a un laboratorio fijo fuera del país y se contrastan los resultados, así es que todo está bastante bien monitoreado. ¿Han recibido sanciones ustedes por parte del Estado a nivel de las compañías que manejan por investigaciones que se han hecho y que se ha informado que, por ejemplo, la gasolina super la mezclan con gasolina regular, que el diésel es mezclado con el que nosotros conocemos popularmente como gas común o el queroseno? Mire que la CAP, la Comisión Administradora del Petróleo, que es la que regula el mercado de los combustibles en nuestro país, nos ha comunicado únicamente que existen imputaciones, pero todavía creo que por temas legales ellos no pueden revelar quiénes son los imputados, como ellos le llaman. Así es que, pero sí nosotros hemos tenido comunicación de parte de las autoridades de que la calidad de los combustibles en nuestro país ha ido mejorando y que realmente en ese sentido pues los consumidores tienen que estar tranquilos. Hay un ente regulador que está cumpliendo con su función y que realmente, como le digo, la calidad de los productos se está manteniendo. Bueno, aquí se hizo una campaña para tratar de hacer conciencia en la ciudadanía del cambio a gasolina regular, a su consumo, en vez de estar comprando la gasolina super, que es la más cara del mercado. ¿Hemos experimentado ese cambio o seguimos con ese consumo alto de super? Sí, entre las dos gasolinas se consume más. El consumidor hondureño prefiere la gasolina superior.
Creo que también ¿Por qué? Creo que es cultural. Nosotros en la cadena habíamos discutido, habíamos pensado que quizás el nombre tenga algo que ver, ¿verdad? Porque es decir, gasolina superior y gasolina regular. Suena como que si la regular no es tan buena ¿Cómo están como los la niveles superior. de octanaje de este energético que se vende en Honduras con las diferencias entre super y regular? 95 la superior y 88 la regular. Son mínimas las diferencias. Pero realmente, déjeme decirle, Ecopetrol lo ha aconsejado muchas veces que siempre y cuando hayan consultado el manual del vehículo, perfectamente se puede utilizar la gasolina regular. El nombre de regular realmente no tiene que ver con la calidad del producto, sino que así se llama el producto, pero realmente es un buen producto. Hay vehículos que exigen gasolina de 88 octanos, gasolina regular. Hay vehículos que el manual realmente recomienda que lo que se utilice es ese tipo de gasolina. Entonces, pero creo que a nivel cultural existe en nuestro consumidor un poco de temor respecto a utilizar la gasolina regular. Sin embargo, como le digo, aprovecho la oportunidad para decirle al consumidor nacional que una vez que consulte el manual del vehículo, perfectamente puede utilizar cualquiera de las dos gasolinas y se estaría ahorrando, hoy por hoy, esta semana, por ejemplo, la diferencia en precio entre la gasolina superior y regular anda un poquito arriba de los 8 lempiras. Y el tipo de automotor que circula en Honduras, la mayor parte de ellos, ¿qué han investigado ustedes? ¿Revisa realmente el que lo compra o el importador cuál es el combustible ideal? ¿Qué investigación tienen? Sabemos que la Asociación de Distribuidores de Vehículos de Honduras es una asociación bastante preocupada realmente por ese tema. Entonces ellos, creo que todas las agencias que distribuyen vehículos nuevos, vehículos importados nuevos, el vendedor tiene el entrenamiento para decirle al comprador potencial qué tipo de combustible consume o debe ponerle al vehículo en el cual está interesado. Entonces, creo que es un tema que quizás la población poco a poco está ahí empezando a manejar, pero también los distribuidores de vehículos importados se preocupan por dar a conocerle al comprador. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, Desiree Medrano Mendoza. Al retorno, Sin Casaca nos va a decir de las empresas que están bajo la supervisión o que son parte de Ecopetrol. ¿Han llevado a la quiebra a los gasolineros independientes y a quienes entran a la industria? ¿O cómo es la relación con ellos? Después de la pausa tenemos la respuesta. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo. Me llega. Hemos logrado cambios importantes en nuestro país, cambios que se ven y se sienten, pero aún falta mucho por hacer. Necesitamos un Congreso que permita que el cambio no se detenga. Que el progreso nos llegue a todas y a todos. Que aquí, en Francisco Morazán, puedas comprar una canasta básica barata y se genere el empleo que tú necesitas. El cambio empezó y debe continuar. Vota, raya, continua. Vota, Partido Nacional. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Vivir mejor es pagar menos. Por eso aprovecha las ofertas que te traemos esta semana. Carne molida de res popular libra 36.95. Taco de res molido premium libra 64.95. Tupac leche 2 pinos de lactón y descremada 1 litro 59.75. Cloro Irex 1 galón 45.95. Papel higiénico Rosal Soft Plus 12 rollos 113.95. Ofertas válidas del 3 al 9 de noviembre de 2017. La Colonia, acá te queremos. Circle
K es variedad de productos, increíbles precios. Despierta con un café o cappuccino de Dunkin' Donuts Express, cualquier tamaño a 26 lempiras. Disfruta la variedad de refrescos de 600 mililitros, 2 por 34 lempiras. Y ponle a la fiesta un macanazo de sabor, con una botella de macanazo, a solo 165 lempiras. Reclama tu remesa Western Union en Circle K y llévate un TikTok Cheddar o Pepper Jack a solo 35 lempiras. Solo en Circle K. ¿Qué más necesitas? El abuso de la bebida perjudica la salud. YARPA. Cuando eres mamá de un adolescente no puedes arreglar todo lo que le pasa, pero sí puedes ayudarlo para que todo lo que haga, lo haga con su mejor cara. Ve directamente con Asepxia, la marca que enciende la piel de tus hijos. Los productos Asepxia encierran en su fórmula todo el poder del Antiacnil Fast Performance para secar espinillas y disminuir el exceso de grasa. Asepxia ha ayudado a millones de adolescentes a combatir espinillas y puede ayudar a tus hijos a tener una piel impecable. Queremos verlos felices, es lo único que importa. Este regreso a clases que lo hagan con su mejor cara. Asepxia. Goico Echea Diabetex, una crema especialmente formulada para cuidar la piel de los diabéticos que ayuda a reparar la resequedad más extrema. Piel intensamente hidratada. Goico Echea Diabetex. En las elecciones pasadas no voté, pero este año sí me voy a las urnas, porque mi esperanza está en el futuro de Honduras, porque mis decisiones y mi voto cuentan. Mi salud y la de mis familiares es lo más importante. Por eso, un voto por la salud es un voto por Honduras. Por eso, Televicentro te trae el mejor contenido en estas elecciones 2017. Te informaremos con perfiles, análisis y toda la información que necesitas para votar responsablemente. En Canal 5 y TSI, tu voto cuenta. Sigue con nosotros la licenciada Desiree Medrano Mendoza. ¿Cuántas estaciones hay a nivel nacional? Exactamente no tengo el dato porque realmente hay estaciones bastante nuevas, pero la última vez que yo tuve el dato eran 550 a nivel nacional. Ahí están entre las grandes transnacionales, los independientes. Sí, ahí están los diferentes esquemas de administración y propiedad de las compañías importadoras de combustible, así como los propietarios privados y las banderas blancas que le llaman. Las banderas blancas son aquellas estaciones de servicio que no reflejan, digamos, ninguna marca de las compañías importadoras, es decir, estaciones que no son ni Texaco, ni Uno, ni Puma. ¿Se logró controlar el contrabando? ¿Hay un aparato estatal que está compenetrado de evitar que llegue combustible, sobre todo a algunos sitios del país donde el pasado se denunció que llegaba misteriosamente combustible en el denominado escándalo del gasolinazo? Siempre hay un problema de contrabando, siempre existe producto que entra misteriosamente, como dice usted. Y eso se refleja a veces en las ventas de las compañías importadoras. Por ejemplo, nosotros detectamos cuando en alguna región del país baja la compra, ¿verdad?, hacia las importadoras. Ahí es cuando podemos detectar. Entonces, creo que siempre hay, pero está bastante controlado. El funcionamiento de los laboratorios móviles, como le comentaba anteriormente, ha sido un disuasivo, está siendo un disuasivo para aquellas personas que no quieren hacer las cosas de manera correcta. ¿Cuál es la zona que más les preocupa? Que ustedes la tienen, por decir una palabra, en la mira. Históricamente, no puedo decir que en este momento, pero históricamente habían habido problemas por el lado de las islas de la bahía. Quizás en la zona del Atlántico es donde se había reflejado más este problema, pero como le digo, creo que los laboratorios móviles han sido una gran ayuda, no solamente para el gobierno, puesto que el gobierno pierde, aquí todos perdemos, pierde el consumidor porque recibe un producto que no reúne las especificaciones requeridas, la calidad. Pierde el gobierno porque deja de percibir impuestos y perdemos los importadores porque nos desplazan del mercado, ¿verdad? Pero creo que fue una decisión sabia el hecho de que
Copetrol, junto con el resto de la cadena de comercialización, hiciera esta donación al gobierno para que el gobierno tenga mejores herramientas para poder ejercer su función de regulador del mercado de combustibles. Algunos miembros de la cadena de comercialización se quejan porque dicen que los grandes son como un pulpo que no los deja avanzar. ¿Cómo está su relación con ellos? La relación de las compañías importadoras con el resto de la cadena, se lo mencionaba anteriormente, son cordiales. Discutimos los problemas, cualquier digamos incomodidad que pueda existir en alguno de los otros segmentos de la cadena, y nos lo hacen saber, pues inmediatamente nos sentamos a la mesa, lo discutimos, lo hablamos con el gobierno también. Este es un mercado regulado, el gobierno es un gran socio de la cadena, es un gran accionista, por decirlo así, del mercado. Por lo tanto, existe mucha comunicación entre los segmentos de la cadena. Creo que la mayor prueba de que el negocio es rentable es que el número de estaciones de servicio ha ido incrementándose. Se controló la venta de energético que venía puntualmente para empresas que lo importan libre a el país y lo utilizaban para sus flotas vehiculares. Sí, el gobierno ha tomado conciencia de que las dispensas le hacían daño no solamente a ellos, sino que a la industria en sí, y ha tomado cartas en el asunto. Hasta donde nosotros sabemos, creemos que tenemos conocimiento de que el Servicio de Administración de Rentas es muy cuidadoso, y en la Secretaría de Finanzas también, a la hora de otorgar estas dispensas. Como le digo, creo que sí hubo un momento en el que por buena fe quizás estaban otorgando bastantes dispensas, y fue donde se causó un poco de distorsión y desorden en el mercado, pero eso se ha ido controlando poco a poco. Los combustibles alternativos, ¿realmente qué espacio tienen en el país? ¿Hay mercado ahora mismo? ¿Se está utilizando el gas vehicular, por ejemplo, el biodiesel? Biodiesel en este momento no. Existe planes de entrar con este producto, pero uno de los problemas es que la producción de biodiesel en nuestro país tendría que realmente ser lo suficiente como para abastecer el mercado nacional, para que pueda haber suficiente producto para poder hacer las mezclas que especificara el gobierno, que estableciera el gobierno. En ese tema pues todavía estamos ahí caminando. Sí existe el sector de los productores de caña de azúcar, de los palmeros también, que ellos están con mucho deseo de que el mercado se abra a este tipo de productos, pero todavía realmente no hemos logrado tener una suficiente producción como para abastecer el mercado nacional. Hoy por hoy el único realmente producto alternativo que se utiliza es el gas vehicular, el LPG vehicular, pero siempre está relacionado con el petróleo. Entonces, sin embargo, es el que la flota, sobre todo de transporte de los taxis, se están convirtiendo al LPG. Para ellos tiene su ventaja, lógicamente hay una diferencia considerable del precio del LPG vehicular contra, por ejemplo, la gasolina superior, y creo que esto es lo que impulsa a los taxistas, sobre todo, a convertir sus motores para que puedan utilizar LPG vehicular. ¿Cómo está el trámite que en su momento se quejó la industria porque no les permitían a nivel de Serna la posibilidad de abrir más estaciones? Ahora vemos lo contrario, que por doquier hay gasolinerías, incluso a menos de 50 metros una de otra, y hablamos de las grandes estaciones, tienen abiertos estos negocios.
Sí, ahí hay un problema en cuanto a la coordinación entre las estaciones de gas LPG vehicular y el resto de productos derivados de petróleo, porque hay un reglamento que establece que las estaciones de servicio deberían de tener como mínimo 500 metros de distancia una de la otra. Y como usted bien lo apunta, en las estaciones de LPG vehicular muchas veces no reúnen ni siquiera, no guardan ni siquiera 50 metros. Entonces quizás ahí sí hay un poco de traslape, digamos, ¿verdad? Pero en cuanto a los trámites, básicamente son los mismos requisitos. Se siguen trámites tanto en la Comisión Administradora del Petróleo como en el INSEP, así es que en eso no ha habido mucho cambio, los requisitos siguen siendo los mismos. Quizás había antes una comisión verificadora que ha dejado de funcionar, pero esa comisión de lo único que se encargaba era de verificar que se guardara la distancia, de que se cumpliera con todos los requisitos en cuanto al canopy de las estaciones de servicio, las normas de seguridad, todo eso, ¿verdad? Entonces ahora es el INSEP y la Comisión Administradora del Petróleo únicamente los que se encargan de hacer esas. Hay una competencia sin cuartel, podríamos decir, entre quienes están en la industria, porque vemos estación X aquí, estación Y casi enfrente de ella, y luego solo avanzamos metros y encontramos la otra. ¿Cómo debería regularse para tener un mercado con una competencia más adecuada? Yo creo que toda competencia es sana para el consumidor. Aún siendo un mercado regulado, usted mismo acaba de mencionar de que tenemos diferentes estaciones de servicio muy cercanas una de la otra. Eso le demuestra a usted que aún dentro de la industria importadora las compañías compiten mucho. Pese a que es un mercado regulado, las compañías realmente se preocupan por estar captando cada vez más inversionistas que estén dispuestos a establecer una estación de servicio. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva de Ecopetrol, Desiree Medrano Mendoza. Una pausa, en breve seguimos. Los hondureños casi perdemos todo. Casi nos roban la libertad, la esperanza, la alegría, la solidaridad. ¿Recuerdan cuántas veces nos dijeron que éramos el país más violento del mundo? ¿Cuántas veces escuchamos que Honduras no tenía solución? ¿Cuántas veces escuchamos que éramos unos fracasados? ¿Cuántas veces escuchamos que el mayor problema de Honduras éramos los mismos hondureños? ¿Cuántas veces escuchamos que Honduras nunca iba a cambiar? Pero millones de hondureños diariamente demostramos que con trabajo y más trabajo sí se puede. Seguridad, vivienda, récord en exportaciones en Centroamérica, carreteras, vida mejor, puertos, aeropuertos, récord en producción de alimentos, nuevos parques para una vida mejor, más servicios médicos, récord en turismo, inversión extranjera, empleo. Estamos creciendo. Sí podemos. El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Con tus tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Sabes qué es el sabor campero? Es el cuidado en cada detalle de nuestras recetas. Es frescura, mucha frescura. Es nuestra receta tradicional y nuestro marinado sin igual. Es ese extra crispy de verdad. Es disfrutar lo
que no se termina, como el crunch. Y tu bebida es cuidado y cariño para servirte como en casa. Esto es... Cuando eres mamá de un adolescente no puedes arreglar todo lo que le pasa, pero sí puedes ayudarlo para que todo lo que haga lo haga con su mejor cara. Ve directamente con Asepsia, la marca que enciende la piel de tus hijos. Los productos Asepsia encierran en su fórmula todo el poder de la Antiacnil Fast Performance para secar espinillas y disminuir el exceso de grasa. Asepsia ha ayudado a millones de adolescentes a combatir espinillas y puede ayudar a tus hijos a tener una piel impecable. Queremos verlos felices, es lo único que importa. Este regreso a clases que lo hagan con su mejor cara. Asepsia. Goicoechea Diabetex, una crema especialmente formulada para cuidar la piel de los diabéticos que ayuda a reparar la resequedad más extrema. Piel intensamente hidratada. Goicoechea Diabetex. Este 26 de noviembre definiremos el futuro de Honduras. Es por eso que Televicentro y Alan McDonald se unen con la urna móvil para dibujar tu voto. Porque tu voto cuenta. Elecciones 2017. Infórmate en nuestras redes sociales. Seguimos al banquillo con la licenciada Desiree Medrano, ejecutiva por muchos años del Banco Central de Honduras. Sí, laboré 18 años en el Banco Central, fue una gran escuela, fue mi primer trabajo, recién había egresado de la universidad cuando inicié mis labores en el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central. Esos 18 años los laboré en ese departamento, pasé por diferentes secciones, digamos, estuve en el área de finanzas públicas, estuve en el área de cuentas nacionales que se encarga del cálculo del Producto Interno Bruto, estuve también como analista, en los últimos años estuve como analista. Es una posición que muchos aspiran, ser funcionario del Banco Central. ¿Por qué se fue? Creo que se cumplió un ciclo y había logrado las metas que quería, sentía que a nivel personal tenía otras metas, tenía otros retos también. El trabajo en el Banco Central era bastante demandante, sentí que necesitaba dedicarle mayor tiempo a mi vida personal, a mis hijos. En el Banco Central se tiene hora de entrada más no hora de salida y creo que eso pues realmente me motivó a cerrar ese ciclo de mi vida. Muy agradecida, el Banco Central es una institución fabulosa, el Banco Central fue una gran escuela, desde enseñarnos a redactar una nota hasta los análisis, la disciplina, todo, realmente. Y ahora en la industria, ¿qué tal? En la industria del petróleo, ahí sí hay horarios, se puede trabajar desde casa, o cómo llevan ese diario vivir manejando una economía que fluctúa constantemente. Sí, es un trabajo bastante delicado, es un trabajo en el que hay que estar con todos los sentidos en todo momento, estar pendiente de lo que ocurre en el mercado internacional, estar pendiente de las noticias, de lo que está ocurriendo en el aspecto geopolítico, en las áreas donde mayor producción de petróleo hay, estar pendiente de los fenómenos climatológicos, estar pendiente de las decisiones que toman los grandes carteles como la OPEP, estar pendiente de lo que ocurre a nivel interno. Sí, es un trabajo también demandante, pero con un poco de mayor libertad. En tanto escenario que se maneja en esta industria, ¿cómo ven el tema de la liberalización? Que siempre que los precios tienden hacia la alza y que suben, vuelve a la discusión. Sí, es un tema que recurrentemente se habla en el ambiente, no necesariamente lo traemos las importadoras de combustible, pues nosotros realmente hemos demostrado capacidad, responsabilidad y compromiso para trabajar en cualquier esquema que el gobierno establezca para nuestro mercado, así es que nosotros estamos listos para
seguir trabajando en un mercado regulado o trabajar bajo un esquema liberalizado. Así es que realmente en este momento creo que no es un tema que esté en la agenda del gobierno. No se está discutiendo, ciertamente no se ha hablado de liberalización del mercado con el gobierno en mucho tiempo no se ha hablado de ese tema, así es que no, en este momento no se prevé algo así. Cuando hubo un momento en la administración Zelaya, para ser puntuales, que revisó la fórmula, les creó conflicto a los inversionistas, hubo temor de muchos de ellos, pensaron incluso hasta en retirarse del mercado. Sí generó conflicto, no voy a faltar a la verdad. En ese momento sí se generaron pérdidas que se acumularon para la industria importadora de combustible, sobre todo cuando se hicieron cambios en la fórmula. Gracias a Dios, pues ese es un tema superado. Aún y cuando del lado del gobierno se dijo que ganaban demasiado, que no querían cederle al pueblo, que es el consumidor, al final parte de esas ganancias. Pues vea que las ganancias que nosotros tenemos las establece el gobierno. O sea, como le digo, este es un mercado regulado, el gobierno no solamente dicta cuál va a ser el precio al consumidor final, el precio en bomba, sino que también dice cuánto debe ganar cada segmento de la cadena. Dice también cuál va a ser el impuesto por producto. Entonces, creo que fue una opinión en ese momento, quizás una confusión, porque realmente hubo sectores que plantearon que esos fueron los primeros pasos que llevaron al fracaso a la administración Zelaya, que por eso lo terminaron sacando. Pues vea que esa es la primera noticia que tenemos nosotros los importadores, pues realmente cumplimos en todo momento con lo que el gobierno nos dice. En ese momento, pues la administración del presidente Zelaya hizo cambios a la fórmula que las importadoras cumplieron a cabalidad, así como cada cambio, cada revisión que se hace a la fórmula en los diferentes gobiernos, en las diferentes administraciones, pues las importadoras acatan y cumplen simplemente, ¿verdad? Así nos parezca injusto o no adecuado, o nos genere pérdidas, o dejemos de ganar, realmente nosotros siempre cumplimos con lo que el gobierno establece. Revisar la fórmula de paridad, ¿qué beneficios podría obtener? ¿Han revisado ese escenario ustedes? La fórmula de paridad de importación, que es la por medio de la cual se calcula el precio para el mercado interno de los derivados de petróleo, es una fórmula que se estableció hace muchos años, ha demostrado que funciona. Cada gobierno la revisa, este gobierno en particular la ha revisado bastantes veces, ha hecho diferentes cambios, todo buscando el beneficio del consumidor, y también que la cadena de distribución de combustibles pues esté sana. Nosotros particularmente pues creemos que en este momento la fórmula está funcionando. Quizás si usted fue en la pausa me comentaba sobre el periodo de cálculo, los 22 días, si valía la pena revisar ese periodo. Nosotros creemos que particularmente pensamos que los 22 días es un lapso que permite suavizar los impactos, los picos fuertes que se sienten en el mercado internacional. Aquí ese lapso de 22 días suaviza esos impactos fuertes. Si nosotros, por ejemplo, pasáramos de 22 días a 15, por ejemplo, implicaría que todo incremento en el mercado internacional aquí se sentiría más inmediato, sería más fuerte, por decir así, el impacto. Ni lo quiera Dios el consumidor que no le gustan las alzas, imagínese sintiendo alzas permanentes por el cálculo de la fórmula cada 15 días. Para aclaración del consumidor, se cambian los precios de los combustibles cada semana en nuestro país.
pero la fórmula calcula un promedio de 22 días. Esos 22 días creemos que es el periodo idóneo mediante el cual no sentimos ni tan fuertes las alzas ni tan fuertes las rebajas. ¿Hacia dónde va la industria, licenciada Desiree Medrano, con la posibilidad de que en un futuro, una vez que se concluyan investigaciones aquí en el litoral Caribe, nos digan incluso que tenemos petróleo? ¿En qué puede cambiar todo eso para Honduras? Es difícil ahorita especular en ese sentido. Todo dependería de cuánto petróleo hay en Honduras, la calidad de ese petróleo. Habría que hacer los análisis también si ese petróleo sería comercializable en el mercado internacional o si sería mejor consumirlo a nivel interno y con eso disminuir la compra de productos derivados de petróleo en el mercado internacional. Creo que debemos esperar a que nos dicen las exploraciones que se están haciendo actualmente. Bueno, se queda en la industria petrolera, no ha pensado en ir más allá. Le pregunto eso porque estamos en actividad plena de la política vernácula y ahora se ha dado por los partidos a todo nivel en andar buscando figuras así, sobre todo cuando son damas que tienen mucha participación mediática. ¿Ha pensado en entrar a esa área o no? No, definitivamente nunca se me ha cruzado por la mente. Creo que no tengo las cualidades. No me han buscado y creo que no tengo las cualidades y no me atrae para nada el mundo de la política. Le agradezco que nos haya acompañado, licenciada Desiree Medrano. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche con nosotros al banquillo la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, Desiree Medrano Mendoza. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. La FIFA decidió no sancionar con una multa económica a la FENAFUT tras los incidentes que se dieron en el pasado juego eliminatorio entre Honduras y México, donde hubo invasión de cancha y mala conducta de los recogebalones. Según lo publicado por la FIFA, solamente hay una advertencia. La Liga Nacional oficializó